Muy buenas tardes. Es un privilegio estar aquí, me alegra verles y confiando en que el Señor nos va a dirigir en este tiempo. Vamos a hacer un receso en el estudio de Jeremías y hoy nos vamos a enfocar en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Y he decidido llamar a este mensaje añadiendo a nuestra fe. Les invito entonces a que abran sus Biblias y leamos primero el texto. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito a que oremos primero antes de empezar. Padre Santo, Señor, gracias, Padre, por estar aquí. Gracias porque tú estás presente siempre, siempre nos estás acompañando, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un tiempo para recordar lo que dijo tu apóstol Pedro, Señor, en esta carta. Permítenos, Señor, poder entenderlo mejor. Permítenos, Señor, estar atentos. Permíteme a mí poder explicarlo bien, Señor, y que tú me estés acompañando en todo este tiempo que vamos a tener, Señor. Te encomiendo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un contexto rápido de esta segunda carta de Pedro. Esta carta se escribió alrededor del 66, 68 después de Cristo, en la época del emperador Nerón. Muchos de ustedes saben que fue uno de los emperadores más crueles que tuvo el imperio romano. En esta carta no se habla de los destinatarios, pero posiblemente sean los mismos de Primera de Pedro, es decir, iglesias de Turquía y del Asia Menor. Y vamos a empezar con el primer versículo y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí Pedro se está presentando, se presenta como el autor de esa carta,
se presenta como apóstol, pero también se presenta como siervo. En algunas versiones no se dice siervo, sino esclavo. Realmente nosotros, como tal, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe. Aquí también se habla de la teología, de la elección divina, que la fe es dada al creyente para que precisamente haga eso, para que crea. Algunos textos que están en línea con esta teoría o con esta doctrina es Efesios 2:8, por ejemplo. Nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que da Dios. Judas 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es la fe la que ha sido dada a los santos para que crean. Pero esta fe, según la parte final de este versículo 1, dice que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. No es por nuestras justicias, no es por nuestras obras, es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el medio de esa fe que es dado a cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro está deseando que el favor de Dios, que el gozo, que el paz cada día sea mayor en cada uno de los creyentes. Y dice que eso sea en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esta palabra conocimiento que está aquí en el griego es epignosis, y ese conocimiento está hablando de un conocimiento íntimo, de una relación íntima. No es el conocimiento del saber. Ese es el conocimiento que está hablando aquí, y eso es lo que Pedro está deseando a cada uno de los santos. ¿Cómo es tu conocimiento de Cristo? Este conocimiento. ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesucristo? ¿Está cada día multiplicando, como dice Pedro acá? Esperemos que sí, tanto para ustedes como para mí. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y se menciona aquí dos palabras, vida y piedad. Pero para que exista piedad, primero tiene que haber vida. Nosotros necesitamos primero ser regenerados. Tiene que haber vida espiritual en nosotros para que exista después la piedad. ¿Y cuál es el medio aquí que se menciona? El conocimiento de aquel que nos llamó. No podemos llegar a esa vida, no podemos llegar a esa piedad si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que lo hizo por su propia gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales está hablando de la gloria y la excelencia que se habla en el versículo 3, la gloria y la excelencia de Dios. Por medio de esa gloria y esa excelencia nos ha dado promesas. ¿Qué promesas? Les preguntaría también a ustedes. ¿Qué promesa se les ocurre? En la carta de Pedro, más adelante, va a mencionar
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las grandes promesas, el establecimiento de un nuevo reino, de una nueva tierra y la entrada al reino de Cristo. Eso lo podemos ver en el versículo 1:11 y en el capítulo 3 de los versículos 1 al 13. Hay muchas más promesas, pero creo que esas promesas deben ser suficientes para animarnos. Nosotros debemos compartir una profunda unión espiritual con Cristo, pensando en esas promesas. Ese es el propósito de las promesas, que estemos pensando en nuestro Señor Jesucristo. Debe ser un incentivo para vivir en santidad, porque para ser partícipes de su plenitud, así como de su gloria futura, debemos renunciar a la corrupción del mundo, esa corrupción que se menciona al final del versículo 4. Dice que huyamos de esa corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí tal vez en el versículo 5 al 8 vienen las ideas centrales de este mensaje. Dice que vosotros también, en la Nueva Biblia de las Américas dice, por esta razón, y en la Nueva Traducción Viviente, permítame colocar todo el versículo 5 en esa traducción. Dice, en vista de todo esto, es decir, en vez de decir vosotros también, en vista de todo esto, ¿sí? En vista de las promesas que ustedes tienen y que se les han dado, dice que esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Regreso a la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice que debemos ser diligentes. Ya miramos en qué. La Nueva Traducción Viviente dice, complementen su fe con una abundante provisión. Se habla de la palabra añadir a la fe y se van a mencionar 7 aspectos que pudiéramos llamar frutos o disciplinas que se deben adicionar a la fe. ¿Qué significa añadir? En el contexto en que se habla aquí y en el contexto griego es dar con abundancia. La Nueva Traducción Viviente lo coloca como con una abundante provisión. Es decir, que a la fe vamos a colocar una abundante provisión de 7 frutos o 7 disciplinas que vamos a ver a continuación. Yo les hago una pregunta. Voy a leer primero la lista antes de hacer la pregunta. Dice que añadamos a la fe virtud, luego conocimiento, luego dominio propio, luego paciencia, luego piedad, luego afecto fraternal y luego amor. ¿Tiene sentido esa lista? Es decir, ¿tiene sentido de que sea consecutivo de esa manera o simplemente es una lista y ya no más? Más adelante les voy a dar lo que yo creo de esa parte. Pero sí quiero que me contesten esta pregunta. ¿Por qué la fe está de primero? ¿Quién me dice? Así es. Y la fe es lo primero que es puesto en un creyente. O sea, si yo no tengo fe, pues toda esa lista que sigue no puede ser completada. Entonces, la fe tiene ese sentido de que sea lo primero que se menciona en estos versículos del 5 al 8. Hebreos 11:1 nos da una definición bíblica de lo que es la fe. Muchos de ustedes la conocen. Dice que es la certeza de lo que se espera. La convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Hacían unos instantes recordábamos en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y precisamente está hablando de esto.
¿Cómo confiar en un Dios que no veo? Humanamente eso no puede pasar. Y eso es la fe. Es esa convicción de ese Dios que yo no puedo ver. Sé que está ahí, no lo veo, pero sí lo sé que está ahí. El primer aspecto o fruto que se debe adicionar a la fe, y como recordábamos anteriormente, de una manera abundante, es la virtud. Esta palabra en el griego es la palabra aret, y inicialmente se utilizaba esa palabra para describir cualquier cualidad que le ganara, que una persona obtuviera, una especie de distinción pública. Posteriormente, con el tiempo, la palabra significó valores intrínsecos, valores que debemos tener, lo que hablamos en nuestra sociedad como los valores. Pero es mucho más que eso. La palabra virtud significa excelencia moral. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esa manera. Van a ver que no está la palabra virtud, sino la palabra excelencia moral. Esta palabra excelencia moral aplica a Dios, obviamente, la máxima expresión de la excelencia. Dice 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra, las virtudes, se refiere a eso, la excelencia moral. Debemos anunciar la excelencia moral de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero aplica también a personas? Claro que sí, aplica a nosotros. Y aquí voy a colocar una lista de qué significa excelencia moral. Tal vez Filipenses 4:8 sea el versículo que más nos ayude a entender qué significa la excelencia moral. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay excelencia alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso significa excelencia moral. ¿Mostramos estas cualidades cada uno de nosotros en nuestras vidas? ¿Diariamente lo mostramos? Nuestras esposas o parejas, hijos, amigos, compañeros de trabajo pudieran decir que nosotros mostramos excelencia moral. Es una lista larga y es una lista difícil de alcanzar, pero el Señor demanda que nosotros cumplamos estos requisitos. Eso es lo que Pedro está diciendo. A esta fe ustedes tienen que agregar una abundante excelencia moral. Ahora a la excelencia moral vamos a agregar conocimiento. Y esta palabra conocimiento es diferente a la que estaba en el versículo 2. Este conocimiento es la palabra gnosis, no epignosis que estaba en la primera. Y este es el conocimiento que nosotros comúnmente manejamos, es decir, el saber. Este conocimiento busca saber o investigar en la verdad espiritual. El Señor Jesús nos dijo en Juan 5:39, escudriñad, voy a ir a ese texto. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer más a nuestro Señor si nosotros no escudriñamos las Escrituras?
si de vez en cuando lo hacemos. Debiera ser un hábito, una disciplina diaria. Y esto es lo que demanda nuestro Señor Jesucristo mismo. Y Pedro aquí lo está recordando. Pedro está diciendo a la excelencia moral, ahora agreguen conocimiento. Y bastante. No 2, 3, 4, 5 versículos o un libro. Es mucho más. Les invito, hermanos, a que nosotros también actuemos de esa manera, a que estemos preocupados por aprender más, por conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Él, las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Pablo en Colosenses 1, 9 al 10 dice que ora para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, pero con un propósito, para que andemos como es digno del Señor. De nada sirve a nosotros tener un conocimiento, abundante conocimiento, ¿sí?, si no andamos dignamente en el Señor. Volvemos a segunda de Pedro. Dice el versículo 6 que al conocimiento agreguemos dominio propio. Y en griego esta es la palabra enkrateia. Curiosamente es poco usada. Creeríamos que es más usada en la Biblia, pero no. Solamente una vez en Hechos 24, 25, una vez en Timoteo, 2 Timoteo 1:7, y aquí, en 2 de Pedro. Se utiliza 2 veces. En la Nueva Traducción Viviente se traduce no dominio propio, sino control propio. ¿Qué se nos ocurre de dominio propio a nosotros? ¿Qué es lo que más comúnmente conocemos? Lo conocemos como templanza. Pero el dominio propio va más allá de la templanza. La templanza está relacionada con el dominio de nuestros deseos, de nuestras pasiones, inclusive de algunos gustos físicos. ¿Es buena la comida? Por supuesto que sí. Pero cuando no somos capaces de controlar la comida y otros aspectos, no estamos teniendo dominio propio, no estamos teniendo templanza. Cuando a nuestras emociones nos gobiernan, no estamos teniendo dominio propio. Esa es la templanza que se está mencionando en Gálatas 5:23. Les dejo ese texto, creo que lo conocen. Ahí está el término templanza. Pero como dije, el dominio propio cubre la templanza, va más allá. ¿Qué otros aspectos entonces cubre el dominio propio? Bueno, el Espíritu Santo nos ha dado un don o dones a cada uno de nosotros. ¿Sí es así o no es así? Es posible que nosotros utilicemos ese don de una manera inapropiada. Yo puedo tener enseñanza, yo puedo tener conocimiento, pero ustedes ¿qué dicen? ¿Yo puedo con ese conocimiento lastimarlos a ustedes? Claro que sí. De eso también se trata el dominio propio, de un correcto uso del don, de no extralimitarlo y de no herir a nuestros hermanos. Pero también el dominio propio consiste en conocernos a nosotros también. ¿Dónde necesitamos ejercer el dominio propio? Ustedes y yo tenemos áreas débiles. Hay algunas áreas que nos tratan de gobernar, ¿sí? Y nos tratan de sacarnos del camino. Bueno, el dominio propio también se trata de eso, de identificar, pero no solamente identificar, sino cómo corregir en esas áreas débiles que tenemos cada uno de nosotros.
Después del conocimiento viene el dominio propio, ¿cierto? Eso es lo que se menciona aquí. Pareciera ser que el dominio propio está relacionado con el conocimiento. Es decir, que lo que se conozca, lo poco o mucho que conozcamos de nosotros de la Biblia, lo coloquemos en práctica. Tal vez esa es otra de los aspectos que menciona el dominio propio. Para mí fue interesante cuando estaba estudiando esto, ver todos esos aspectos. No es solamente la templanza, es mucho más. Es dominar nuestro don, es conocernos a nosotros mismos y es poner en práctica lo que aprendemos. Sigue más adelante el texto, dice que al dominio agreguemos paciencia. El término que se utiliza aquí es hupomone en griego. ¿Qué conocemos nosotros de paciencia? Si nosotros nos dicen es una persona paciente o sea paciente, aguante, ¿cierto? Ese es básicamente el significado más común, permanecer bajo o aguantar, pero aguantar alegremente. Eso es difícil para el mundo, ¿cierto? Pero nosotros también. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero esta palabra paciencia no es exactamente la que se utiliza aquí, o el significado más bien. Significa más bien es perseverancia. Y nuevamente utilizo la Nueva Traducción Viviente. Este es el término que utiliza la Nueva Traducción Viviente. Generalmente, tal vez cuando ustedes me han escuchado hablar acá, siempre utilizo la Reina Valera. Me gusta mucho la Reina Valera. Pero en este texto, creo que la Nueva Traducción Viviente ayuda a entender mucho mejor ciertos aspectos. Ahora, ¿perseverancia en qué? Hay dos opciones o hay dos aspectos. Una está en hacer el bien. Leámoslo, está en Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverando en bien hacer. Pero parece ser que el término más apropiado tampoco es ese. No quiere decir que esto no aplique para nosotros, ni no aplique a lo que quiere decir Pedro. Pero Pedro está hablando más bien de esta parte. Perseverancia en correr. Y este es el término que se aplica aquí. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué es eso de perseverar en correr? Bueno, hay un versículo que nos ayuda muchísimo a entender esa perseverancia. Y es Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A eso se refiere Pedro, a correr con paciencia. De joven yo practiqué varios deportes, pero tal vez había uno que yo no podía, y era el atletismo. Yo creo que corría 800 metros y ya no quería seguir corriendo. Hacía algo diferente a correr. Bueno, eso es lo que no debemos hacer. Pero les coloco ahora sí el ejemplo a seguir, y es el de los maratonistas. Cuando vemos en los noticieros esas maratones de un mar de gente corriendo, ¿ustedes creen que toda esa cantidad de gente corren para ser el primero? Posiblemente 10 de esos que están ahí, pero las 5,000 personas o a veces hasta más que corren,
¿Por qué lo hacen? Porque a ellos lo que les interesa es llegar a una meta, llegar a la meta. ¿Qué importa si mi hermano Mauricio corre el maratón y él lo hace en 2 horas y media? Y yo lo hago en 3 horas, 5 horas, 6 horas. No importa, porque lo que importa es que yo termine y ustedes también terminen. De eso se trata. Esa es la paciencia que está aquí hablando Pedro. Esa es la perseverancia en correr, en llegar a la meta. Perseverancia es entonces la capacidad de aferrarse a la meta a pesar de la oposición y aún de la persecución. Mi meta y la meta de ustedes no debe estar aquí, no debe estar aquí en la tierra. Debo perseverar mirando ¿qué? Arriba, a lo alto, como dice en Colosenses 3:2. Esa es la meta. No nuestras metas acá, nuestros estudios, trabajos, lo que sea. Esa no es la meta. La meta es ver a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Ahora a la paciencia se va a agregar piedad, que es la palabra eusebeia, que es piedad. Significa es una actitud de ir en pos de Dios, de hacer lo que es agradable para Él. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como sumisión a Dios, y eso implica actuar como a Él le gusta, con buenas obras. Hay un texto que nos ayuda a entender bien qué es la piedad, y está en 1 de Timoteo 2:10. Dice, no voy a dar el contexto por temas de tiempo, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La piedad está relacionada con las buenas obras. Las buenas obras deben verse reflejadas en nosotros. Ahora se va a agregar a la piedad afecto fraternal. Es afecto por los hermanos. La palabra Filadelfia. Yo tengo un hermano y una hermana, estoy hablando en la carne. Y con ellos, gracias a Dios, me llevé y me llevo muy bien. Pero si lo vemos desde el punto de vista cristiano y espiritual, y si Juan 1:12 dice que somos hijos del mismo Padre, Romanos 6:22 dice que somos siervos del mismo amo. Efesios 2:19 y 1 de Pedro 2:9 dice que somos miembros de una misma familia y conciudadanos de los santos, que usted y yo somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, que somos herederos del mismo legado, Santiago 2:5, Gálatas 5:4-7. ¿No debiera ser esto suficiente para resolver cualquier contienda que tuviéramos entre nosotros? ¿No es más que suficiente toda esta lista que se acaba de mencionar? Todo esto debe ser suficiente para resolver cualquier contienda que haya entre nosotros. Jesús mismo también nos dio ese mandamiento de afecto entre nosotros. Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis el amor, ¿qué? Los unos con los otros. Esa es la manera de identificar un discípulo. No puede haber un discípulo que no ame a su hermano. Eso es imposible. No es creyente, entonces. Al afecto fraternal ahora se agrega ágape, muy conocido por nosotros. Palabra característica del cristianismo es negarse a sí mismo debido a Dios. Busca el bien de todos
y principalmente la familia de la fe y no busca el mal. Eso lo podemos encontrar en Romanos 13, del 8 al 10. No lo voy a leer por temas de tiempo. Volvamos entonces a 2 de Pedro y vamos al versículo 8. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que se acaban de mencionar, los 7 frutos o disciplinas más la fe. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando uno está ocupado? Generalmente no le queda tiempo para nada más, ¿cierto? Usted está muy ocupado en las cosas que tiene que hacer. Pero más bien hago la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos desocupados? Estamos pendientes más bien de la televisión. Estamos pendientes de lo que hacen los demás. Pudiéramos entrar en temas de chismes. ¿Es así o no es así? Eso pasa cuando estamos desocupados. Debemos ocuparnos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador que al final dice que los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno? Está hablando de que cada uno de nosotros va a dar fruto de manera diferente. Nosotros debiéramos esforzarnos por ser los del 100 por uno. Eso es lo que debiera preocuparnos. Dejar esa pereza. Juan 15, 7 al 8 habla de discípulos que llevan mucho fruto y eso hace que el Padre sea glorificado. Si nosotros llevamos fruto, es nuestro Señor quien se glorifica. El versículo 8 dice que en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los efectos de una relación íntima con Cristo? ¿Se nota o no se nota? Cada uno de nosotros, si yo estoy andando una relación íntima con Cristo o mayor, se me debe notar, al igual que a ustedes, pero también lo opuesto. Cuando yo no tengo esa relación con el Señor, también se va a notar. Tristemente, se va a notar. En el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista. Nuevamente, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de mencionar, los frutos. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Un ciego espiritualmente, incapaz de ver objetos distantes. Esos objetos distantes que son las cosas celestiales. Solamente puede ver lo que está al frente, lo visible, lo terrenal. ¿Por qué olvidamos y menospreciamos la obra de Cristo? Su sufrimiento en la cruz. ¿Por qué olvidamos eso? ¿O por qué un creyente olvida eso? Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Nuevamente, hablando de la elección divina. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Dice que procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. El creyente tiene la responsabilidad de ser santo. Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, que estemos activos. Y dice aquí la consecuencia de que mantengamos esa vocación. Al final del versículo dice, no caeréis jamás. ¿Qué significa esto de no caer jamás? Es decir, que si practicamos todos estos frutos, ¿no vamos a pecar más? La respuesta es no.
no es eso. Para tener un contexto de la respuesta de qué significa esto, debemos entender que Pedro mencionó básicamente dos aspectos importantes en la segunda carta a Pedro. Se enfocó en los falsos maestros, falsos profetas y falsos maestros. Eso está en el capítulo 2. Luego, esto ya es un anticipo de lo que vamos a ver con el tema de no caer jamás. Estos falsos maestros son inestables, han apostatado al negar al Señor. Eso lo podemos ver en 2 de Pedro 3, 16 y 2:2. Pero no solamente eso. Ahora esos falsos maestros se dedican a seducir a los inestables o inconstantes en otras versiones. Eso está en el capítulo 2, versículo 3. Hay un segundo aspecto. Esta carta también habla de tener una estabilidad espiritual, que es lo que estamos viendo en el capítulo 1. Está diciendo, cristianos, continúen creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Lo vimos ahorita en el versículo 2, pero también aparece en el capítulo 3, 18. Sigan practicando las virtudes, llenen sus vidas de frutos, todos los frutos que acabamos de mencionar. A eso está apuntando Pedro. Sigan la palabra más profética que hemos anunciado. Está en los versículos 19 al 21 del capítulo 1. Confirmen su llamado y su elección, versículo 10. Tengan amplia entrada en el reino del Señor, versículo 11, lo vamos a ver ahorita más adelante. No sean personas inestables o inconstantes, capítulo 2, versículo 14. Pero peor aún, ustedes no se convierten en apóstatas que niegan a Cristo como estos falsos maestros. Esos son los dos aspectos en los que se enfoca Pedro en esta carta, en los falsos maestros y en la estabilidad espiritual. Bajo ese contexto, no caer jamás, entonces ya lo podemos entender más. Significa es tener cuidado con esos falsos maestros, no ser seducido por un falso maestro, pero también nosotros mismos no caer en apostasía. Lo que es peor aún, que nosotros mismos nos convirtamos en un falso maestro. A eso se refiere no caer jamás. No a que nunca pecarán, sino que si siguen esos frutos, no van a caer en apostasía, ni serán un falso maestro, ni serán inconstantes, ni serán inestables espiritualmente. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes alguna vez han pensado en este versículo? Lo voy a leer nuevamente. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras debieran traernos gozo para cada uno de nosotros. Una amplia y generosa entrada cuando nosotros estemos entrando. Bien, siervo, bueno y fiel. Debiera ser esa esperanza que nosotros viviéramos en nuestra vida constantemente. La recompensa del más allá corresponderá a la obra acá. Leamos Apocalipsis 22:12, que nos confirme eso que acabo de mencionar. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ustedes han pensado eso? ¿Cuál será su recompensa? ¿Qué nos dirá el Señor cuando estemos cara a cara? Que ojalá nos diga, bien, siervo fiel. Pero, ¿puede haber otro tipo de entrada al cielo? ¿Ustedes qué creen? Sí la hay.
hay otro tipo de entrada, pero es una entrada vergonzosa. Y si acompáñenme por a este texto en 1 de Juan 2:28. 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, es decir, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué? Si hay ese tipo de entrada, lo que pasa es que va a ser una entrada con vergüenza. Cuando nos presentemos ante Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Señor, por fin te conozco. Señor, ansiaba verte. Abrazarlo. O más bien va a ser, no, Señor. Como dijo Pedro cuando conoció a Cristo, soy pecador. Obviamente no, eso no va a aplicar acá, pero como con esa actitud, no te acerques a mí. O como también el militar romano que dice, no soy digno de que entres a mi casa. Así también vamos a decir nosotros, Señor, no soy digno de que te acerques a mí. ¿Eso es lo que pensamos? Yo creo que no. Nosotros debemos esforzarnos por tener esa entrada amplia que está hablando el versículo 11. Debe ser una meta en nosotros, debe ser un propósito en nosotros. Ya para terminar, aplicaciones, conclusiones, que también es más bien una especie de resumen de lo que he mencionado. La fe tiene que ser más que creer, debe traducirse en acción. Debe traducirse en un desarrollo del carácter de nosotros, en una práctica de la disciplina moral de cada uno de nosotros. Por el contrario, la ociosidad o la pereza es estéril, alude a la inactividad, hasta la indolencia y también la inutilidad. Eso no puede pasar en nosotros. Nosotros no podemos ser unos inútiles. Un texto que nos ayuda a entender esto que acabo de decir. ¿Recuerdan una carta que habla de la fe y las obras? Santiago, ¿cierto? Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, hablando de la piedad que ya hemos hablado anteriormente, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como segunda aplicación, o segunda conclusión, es, Pedro hace una lista de varios frutos que deben acompañar a la fe. ¿Se acuerda que les hice una pregunta al inicio si había algún sentido en esa lista, en ese orden? Bueno, les voy a dar mi interpretación. Es algo personal y estoy convencido de que es así. Creo que sí. Sí tiene un nivel de consecución esa lista. ¿Por qué lo digo? Como mencionábamos, lo primero que es puesto en un creyente es la fe. Sin la fe no va a poder seguir haciendo lo que viene más adelante. Cuando una persona es convertida, es regenerada, debiera cambiar su actitud moral, ¿sí o no? Si no lo cambia, hay algo extraño. Por eso la excelencia moral es la que acompaña, o es la que sigue, a la fe. Y esa excelencia moral, esa necesidad de seguir o de mejorar moralmente, me va a ayudar
o me va a incentivar a tener conocimiento. Ahora, ese conocimiento es el pilar para tener un dominio propio. ¿Yo cómo puedo tener dominio propio si no sé qué tengo que hacer? Yo tengo que conocer primero y luego sí ya orar para tener dominio sobre eso. Si tengo un dominio propio, si puedo controlar lo que me está afectando, puedo correr, puedo perseverar. Si puedo perseverar, pues puedo tener las condiciones para actuar piadosamente, para hacer buenas obras. Si puedo hacer buenas obras, pues puedo hacer algo por mis hermanos. Debiera tener un afecto por mis hermanos. Si no puedo amar a mis hermanos, ¿pudiera tener amor por alguien que no conozco? ¿O por alguien que no me importa? Por supuesto que no. Yo no estoy diciendo que tengamos que leer la Biblia completamente y aprenderme la Biblia completamente para ahí sí pasar al dominio propio y todo lo que viene adelante. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí, cada una de esos frutos y disciplinas son como la base inicial para cada una de las que vienen. Algunos piensan que no, que simplemente eso es una lista y que debemos crecer en cada una de ellas. Y en eso sí, cada uno de nosotros debemos estar de acuerdo. Si hay algún área de estas donde nosotros no estamos creciendo, hay algo raro. Yo no puedo esperar a tener un año de fe, el siguiente año de virtud, y yo no sé qué, a los 20 años, ahora sí tengo amor. Eso no va a pasar. Entonces, espero que me haya entendido la idea. Sí hay un nivel de consecución, pero eso no quiere decir que tengo que terminar como en la universidad, ¿no? Primer semestre, segundo semestre, no. Pero sí son la base. Si quisiéramos explicar de esto con una ilustración, no sé si alguno de ustedes han estado o han presenciado una orquesta filarmónica o una sinfónica. Si vemos al director y pudiéramos decir que el director es la fe, ¿sí? Y este director armoniosamente dice en qué momento entran cada uno de los instrumentos o las voces, pues diríamos que es un buen director. Si no lo hace, este director no va a poder armonizar, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de la fe. Ahora, supongamos que se lo está haciendo hoy. Y supongamos que cada uno de estos instrumentos es equivalente a cada uno de estos frutos que estamos diciendo. ¿Qué pasaría si en el coro hay una persona que tiene una voz que sobresale del coro? ¿Será que será unísono? ¿Será que será armonioso? No. ¿Será que si el trombón entra con un golpe, el tambor entra con un golpe muy fuerte o la batería entra con un golpe muy fuerte, ¿se escuchará bien eso? Si los violines están desarmonizados y yo no sé nada de música, pero sí oigo o sé o tengo la capacidad de oír, pues no va a sonar bien. Pues así mismo pasa aquí con los frutos. Si nosotros tenemos una falencia en cada uno de estos frutos, eso se ve. Eso se va a notar en cada uno de nosotros. Y como una reflexión final y una invitación final, preocupémonos por tener una entrada amplia al cielo, que cuando veamos al Señor lo hagamos alegremente y no lo hagamos con vergüenza. Les invito a orar. Padre Santo, gracias, Padre, por esta carta de Pedro, Señor. Gracias por el ánimo, Señor, por las promesas que están aquí. Pedimos, Señor, para mí y para cada uno de nuestros hermanos, Señor, que podamos crecer en estos frutos, Señor, en la excelencia moral, en el conocimiento, Padre, en el dominio propio,
en la perseverancia, en la piedad, en el afecto entre cada uno de nosotros, Señor, y en el amor que debemos tener por aquellos que no te conocen, Señor. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo que ha sido colocado en nosotros, sí, Señor. Si nosotros dejamos que Él actúe en nosotros, Señor, podemos lograrlo y lo haremos para tu gloria. Y te encomiendo todo esto, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.